Buenas noches, gracias por continuar conectados a la señal de Canal 13. Estamos en vivo a las 8 de la noche con 1 minuto. Soy Ernesto Rivera. Esta campaña electoral se presenta muy atípica. Está ocurriendo en medio de una pandemia, con una altísima incertidumbre, con muy bajo apego de la gente a los partidos políticos y con liderazgos muy diferentes a los que conocimos tradicionalmente. Sin embargo, poco a poco, a medida que avanzan los procesos de elecciones internas en los partidos, ya se va dibujando el panorama electoral. Para analizar el estado actual de la campaña política, para tratar de sacarle una foto, invité esta noche al experto en comunicación política, Gustavo Araya. Buenas noches, Gustavo. Bienvenido, como siempre, a Costa Rica Noticias. Un gusto, como siempre, Ernesto, acompañarte. Muchísimas gracias más bien por la oportunidad. Bueno, ya el PLN definió a José María Figueres como su candidato. El PUSC escogió a Linet Saborío. Nueva República llevará a Fabricio Alvarado. Y el PAC y el Frente Amplio tienen que definir aún quién será su candidato o candidata para la elección de febrero. Con los naipes que están puestos sobre la mesa, ¿qué nos plantean los resultados de estos procesos internos? ¿Qué tipo de campaña nos plantean estos resultados? Lo que estamos viendo, Ernesto, es una campaña electoral que en realidad no presenta grandes diferencias en términos reales o una marcada diferencia respecto, digamos, de lo que en otras ocasiones la población ha estado exigiendo, ¿verdad? Vamos a ver. En primer lugar, Liberación Nacional apuesta por una candidatura de don José María Figueres, una candidatura que ya se sabía que, ¿verdad?, que iba a estar, que estuvo hace 4 años también intentándolo, que no lo logró, y que tiene como parte principal de su propuesta la encrucijada siempre de ser el candidato que tiene el piso más alto, por decirlo de alguna manera, pero también el techo más bajo, ¿verdad? Tiene asegurada de alguna manera una participación fuerte, pero no necesariamente la suficiente como para que haya certeza al Partido de Liberación Nacional. Lo mismo sucede con el caso de la Unidad Social Cristiana, que una vez más presenta una candidatura, esta vez con la diferencia de que a nivel histórico es la primera vez que presenta una mujer esta agrupación para la presidencia de la República, pero que de igual manera no es una candidatura contundente o con una potencia suficiente como para poder pensar que vaya a amalgamar una gran parte de la voluntad popular respecto del voto. Y en el caso del PAC, tenemos también planteadas prácticamente 3 candidaturas, casi 4, digamos, podría ser la de don Hernán Solano, la de don Welmer Ramos, la de doña Carolina Hidalgo o la de la señora Marcia González, pero que igual no se trata de figuras tan potentes, digamos, de un calado nacional, como pudo haber sido con el caso de Guillermo Solís, si bien es cierto, con el caso de Carlos Alvarado tampoco lo era, pero que, digamos, sigue practicando bajo la misma fórmula, ¿verdad? Un liderazgo que no necesariamente es un liderazgo nacional, de gran calado, de reconocimiento, por lo menos, por una gran parte de la población. Y en el caso del Frente Amplio también, ¿verdad? Apuesta a la misma fórmula que ha planteado en otras ocasiones, y entonces de alguna manera lo que se dibuja para el electorado es, digamos, una repetición por sinergia. Adicionalmente, con el caso de don Fabricio Alvarado, que ya estuvo, que ya sabemos más o menos a dónde están sus fortalezas y debilidades, y que plantea, digamos, el mismo escenario que hace 4 años, prácticamente sin ninguna diferencia. Con un 60% o más de la población que dice no simpatizar con ningún partido político, con una pandemia, con una crisis económica, como bien lo ha señalado, prácticamente, digamos, lo que estamos viendo es un panorama electoral que no convoca, que hoy por hoy, digamos, no se ve con una masiva participación, o por lo menos no motivando a la población, digamos, a una participación mayor de la que hayamos visto en otros procesos electorales. Gustavo, tanto Liberación Nacional como la Unidad apelaron a 2 figuras del pasado para buscar la victoria: el presidente Figueres Olsen y la ex vicepresidenta Linet Saborío. ¿Cuánto puede pesarles ser parte de ese pasado político que se conoce como bipartidismo? ¿O ese pasado es hoy más bien una ventaja? ¿Cómo lo ves?
No, probablemente, Ernesto, sea una desventaja y una desventaja importante porque no está mostrando figuras distintas de las que ya en el bipartidismo estuvo funcionando. Acordémonos que todavía en el 2002, cuando llega doña Linet Saborío como vicepresidenta, todavía, digamos, el bipartidismo estaba de alguna manera, pues, realmente funcionando todavía en la Asamblea Legislativa, estaba funcionando todavía por inercia, y no es sino hasta las elecciones, yo diría, de 2014 que ese bipartidismo se rompe realmente. Pero todavía estuvimos bajo el bipartidismo durante todavía un buen rato, y de esa parte del bipartidismo es doña Linet. Ni qué decir de don José María Figueres, que del 94 al 98 fue presidente y que efectivamente, digamos, gobernó bajo una lógica del bipartidismo tal como se acostumbraba en este país. Yo creo que esa es una de las grandes lastres que tienen los dos partidos políticos, que siguen apostando por jugar seguro, como dirían los norteamericanos, ¿verdad? Jugar safe, pero que sin embargo no resultan de nuevo ni figuras potentes, ni figuras distintas, ni, digamos, una versión por lo menos mejorada o más acabada de cara a los nuevos liderazgos que se están procurando en el país. Todavía, digamos, como diría Gramsci, lo viejo no termina de morir y lo nuevo no termina de nacer. Así es, muy buena esa de Gramsci. Una de las críticas que más se escucha es que estos dos gobiernos del PAC le faltó experiencia en la gestión de problemas complejos. ¿Puede haber un giro conservador en el electorado, una apuesta por cualquier cosa que se evalúe como una opción que dé mayor seguridad? Podría ser, sin embargo, lo que normalmente sucede en esto, Ernesto, es que ya la población, digamos, de alguna manera experimentó con el PAC, se dio cuenta que efectivamente, digamos, a nivel estructural, ¿verdad? Esto es lógico, digamos, no podía significar algo muy distinto a lo que ya hemos vivido, y probablemente, como bien lo digas, no necesariamente esto sea por experimentar. Sin embargo, hay que recordar que tenemos 24 años, 2 periodos del Partido de Liberación de Unidad Social Cristiana primero, 2 periodos del Partido de Liberación Nacional consecutivos y 2 periodos del PAC consecutivos. Si hay partidos políticos que están desgastados, y así lo siguen demostrando las encuestas, son estas 3 fuerzas electorales. Tenemos un Partido de Liberación Nacional con los números más bajos de toda su historia en simpatía partidaria. El estudio que más le da 21 puntos, el de la Universidad de Costa Rica le dio 17 apenas, si mal no recuerdo, y por otra parte el PAC no levanta más allá de 4 a 6 puntos porcentuales, y el PUSC en su mejor momento llegará a amalgamar alrededor de unos 8 puntos porcentuales en cualquiera de los estudios de opinión serios que se presenten. Esto significa que estos partidos también están en su periodo más bajo, ¿verdad? Entonces tenemos un electorado que ya no solamente, no necesariamente no va a apostar por lo nuevo, pero no va a apostar por lo mismo, ¿verdad? Entonces podría haber un gran espacio ahí de crecimiento para otras fuerzas electorales que precisamente se disputen ese 60% de la población, que por lo menos con los 3 partidos principales que han estado en el poder en las últimas 6 administraciones, no vayan a votarle de nuevo. Una de las posibles novedades de esta campaña era la coalición de centroderecha, para ponerle un mote, entre Eli Feinsack y Mario Redondo, que se acaba de romper luego de que se supo que Redondo se reunió en un parqueo con uno de los gerentes de MECO. Se rompió. ¿Cómo ves el voto conservador? ¿Cómo podría posicionarse electoralmente este voto? El voto conservador liberal, Ernesto, esa es una excelente pregunta, porque el voto liberal conservador, que dicho sea de paso, hay alguna gente de este movimiento al que no le gusta, ¿verdad? Este mote que es, pero bueno, más que un mote, desde el punto de vista de ciencias políticas, es una descripción, es necesario, ¿verdad? Es una definición para saber efectivamente hacia dónde apuntan sus visiones programáticas, ¿verdad? No podríamos esperar posiciones, digamos, de otro tipo que no sean las conservadoras y las liberales. Lo que pasa es que ese cuadrante liberal conservador está, digamos que, muy poblado, ¿verdad? Tenemos en ese mismo cuadrante al Partido Republicano Social Cristiano, a la misma Unidad Social Cristiana. Tenemos ahí la posibilidad de que surja el liderazgo de Rodolfo Pisa con el Partido Pueblo Nuevo.
Tenemos también ahí al Movimiento Libertario, tenemos ahí también a Unión Liberal del partido, ¿verdad?, del nuevo partido de Otto Guevara, tenemos ahí ya se me acaba de olvidar el de doña Natalia Díaz Quintana, Juntos Podemos, y tenemos también ahí al partido Nueva Generación de don Sergio Mena. Para mencionar algunos, digamos, de los que están puramente en el eje conservador liberal, pero a esto habría que sumarle dentro del bloque más conservador, relativamente menos liberal, porque no se les conocen todas las propuestas, al partido Nueva República y al partido Restauración Nacional. Si lo ves, están pescando prácticamente todos en el mismo estanque, por decirlo de alguna manera, y entonces lo que se presenta de momento para el electorado nacional es una cantidad muy grande de partidos políticos, prácticamente fragmentado todo este segmento, en donde prácticamente no hay diferencias entre ninguna de estas fuerzas, más allá, digamos, de diferencias muy personalizadas o muy personalistas incluso. Entonces, la apuesta de don Mario y don Eli Feinsack estaba planteada en ese mismo cuadrante, con la desventaja ahora que con la salida de don Mario, prácticamente lo que es el flujo conservador se perdería de alguna manera y quedaría con un partido liberal más, ¿verdad?, que es la orientación de don Eliezer Feinsack. Por lo tanto, digamos, estaría peleando con otras fuerzas liberales, lo cual fragmenta todavía aún más y le restringe las posibilidades reales de acceder a este electorado más conservador, aún siendo uno de los cuadrantes más disputados actualmente y que dejarían únicamente en el cuadrante más estatista y progresista, digamos, al Partido Acción Ciudadana y al Frente Amplio de momento. Ahora que te escuchaba desarrollar la idea, Gustavo, se me vino a la mente el Golfo Dulce. Ese cuadrante conservador liberal está sobreexplotado. Ahí hay mucha gente pescando en un espacio político que no sé cuánto electorado tiene. Hay algo a esta altura de la entrevista que me surge, y es que todo el análisis lo estamos haciendo a partir de partidos políticos, pero justamente son los partidos políticos quienes tienen cero atractivo sobre el electorado. ¿Hay todavía espacio para que salga un outsider o una outsider de la nada, sin partido, y salga a torear y se quiera llevar el bingo completo? Hay todavía espacio, hay espacio electoral en Costa Rica. Acordémonos, nada más para hacer la referencia, con hace 4 años, 2017, aproximadamente para el mes de diciembre, encontramos en el escenario político costarricense a Juan Diego Castro, sin partido, con un partido prestado, por decirlo de alguna manera, con el Partido de Integración Nacional de don Walter Muñoz, que en ese momento se convertía en lo que normalmente de manera coloquial desde el análisis de ciencias políticas le llamamos partidos taxi, ¿verdad?, en donde simplemente es una cuestión formal, me monto en ese partido para poder alcanzar el poder, pero no le debo ninguna fidelidad, no tengo compromiso con sus valores programáticos y tampoco tengo compromiso con sus propias estructuras. Y don Juan Diego Castro se encontraba en un primer lugar con aproximadamente 20% de las intenciones electorales en ese momento, seguido por don Antonio Álvarez de Santi con alrededor de un 11, si mal no recuerdo. Entonces, hay espacio, ¿verdad? Ese espacio está ahí, ese espacio quedó por parte de una población que no cree en los partidos políticos, precisamente, que le da lo mismo la bandera, en este caso, blanquiazul, que la bandera naranja y blanco, que la bandera roja y amarillo, o la bandera cualquiera que sea esta, y que esperaría, digamos, un liderazgo diferente y mucho más personalizado, ¿verdad? Ese es el espacio más bien que preocupa, porque así como lo puede tomar una persona con afiliaciones democráticas, nos podría suceder lo que ha pasado en otras latitudes, en donde emergen algunos liderazgos no necesariamente con apego democrático, precisamente por el irrespeto que tienen a la formalidad de pertenecer a un credo político de una determinada agrupación, o pasar siquiera por el tema, digamos, de un congreso ideológico y estar formado en ello, o tener siquiera un planteamiento, digamos, con apego a valores democráticos propiamente dichos. Entonces, así como nos pasó hace 4 años, esta situación podría estarnos pasando también en esta ocasión. Haciendo la analogía sanitaria, estamos tan desesperados por encontrar una cura a esta ausencia de liderazgos que podríamos estar
con cierta predisposición a colocarnos alguna vacuna de última hora y poco probada científicamente. Así es. Gustavo, las investigaciones de los sobornos entre funcionarios y constructoras y también las investigaciones sobre las relaciones entre políticos, diputados y alcaldes con organizaciones de narcotraficantes. Son dos núcleos que están ahí sobrevolando la institucionalidad. ¿Cuánto podrían afectar los resultados de esta campaña? Porque son investigaciones que van a tener novedades importantes de aquí a 4 meses, a 3 meses. Hay 3 elementos ahí, o 3 niveles, Ernesto, que pueden estar pensando en este impacto. El primer impacto es, digamos, un impacto desde el punto de vista, digamos, de la identidad nacional, ¿verdad? Ese orgullo por ser costarricense, ese apego a la democracia, a los valores tradicionales y demás, digamos, desde el punto de vista institucional, sin duda se ven afectados, ¿verdad? De alguna manera, digamos, estamos como de capa caída, ¿verdad? En la imagen internacional incluso, ¿verdad? Probablemente cuando hagan referencia, y no dudo que haya referencias varias, como sucedió, por ejemplo, en varios noticieros y varios medios de comunicación en Panamá, cuando salió este caso, Cochinilla especialmente, fue la noticia, digamos, por hechos que ya tenían ellos allá y que efectivamente también golpearon mucho la imagen nacional. Ese es el primer elemento. El segundo elemento es, digamos, la propia motivación respecto a la población por moverse hacia las urnas, ¿verdad? Hay una especie de descrédito generalizado hacia la clase política que bien podría impactar en el próximo proceso electoral, como bien lo dicen, no solamente por el caso Cochinilla, del tema de los sobornos y otras actitudes ilegales, ¿verdad? O presuntamente ilegales, cometidas con estas 2 empresas y otras involucradas, sino también en el tema del narcotráfico, ¿verdad? Esto no hay que olvidar que efectivamente hay un diputado del Partido de Liberación Nacional y un diputado del Partido de Unidad Social Cristiana que han estado señalados en este sentido. Y lo otro es ya en el plano más individual, Ernesto, digamos, el tema de que hay un descrédito precisamente por los partidos políticos tradicionales y este espacio que decías de la posible figura, una figura, ¿verdad? Esa vacuna que desesperadamente vayamos a buscar y que no necesariamente resulte ser efectiva y que bajo el criterio de la ciudadanía pueda representar, digamos, algún tipo de salvación o algo distinto. La emergencia de figuras señalándose a sí mismas como no políticas, va a ser cada vez, ¿verdad?, más un recurso utilizado, que es un recurso retórico, ¿verdad?, porque no han sido políticos, pero están queriendo meterse a la política y entonces todavía no tengo clara cuál es la definición de política que tienen, pero en fin, es algo que va a estar... Gustavo, creo que el mensaje es, no soy de esos, no soy como aquellos. Claro, no soy de esos, pero sí quiero serlo, ¿verdad? Porque entonces, ¿cuál es la garantía de que no vaya a hacerlo en alguna medida? Porque tampoco le da certezas a la ciudadanía, ¿verdad? Ya hay muchos que han dicho, no soy político, y cuando llegan, están exactamente del mismo ejercicio político que otras personas. Entonces, creo que eso es una apuesta bastante compleja, bastante complicada en términos de la garantía que se le puede dar a la población y de la credibilidad real que pueda tener esta. Por lo tanto, la afectación en términos reales en la votación va a ser muy amplia. Y hay un cuarto elemento, Ernesto, que bien lo señalaste, que esto está trayendo noticias prácticamente todos los días, ¿verdad? Lo de don Mario Redondo no se conocía con las primeras intervenciones del caso Cochinilla, se conoció posteriormente. Hay mencionados ahí incluso hasta personas que se hacen pasar por asesores políticos o estrategas de comunicación vinculados a otros casos, ¿verdad? Al caso del cementazo y demás. Entonces hay que recordar que están, digamos, gravitando en el imaginario social electoral todos estos elementos que de alguna manera van a tener impacto y que van a ser utilizados también en la campaña electoral de uno y otro partido político. Hay partidos que se lanzaron con mucha facilidad al tema de la Comisión Legislativa Investigadora y que yo creo que de darse cuenta de que efectivamente y muy probablemente hasta sus propias fuerzas políticas vayan a salir mencionadas, se les hubiese quitado la intención tan espontánea de llevar a cabo esta comisión legislativa hasta no tener algunas certezas mayores. Sí, el problema de investigar es que justamente se develan cosas y en este caso,
con empresas que han estado tantos años trabajando en un esquema que estaba tan instalado, las cosas pueden llegar muy lejos, lejísimos. Otro sector que aún no ha definido su candidato o candidata es el Frente Amplio. ¿Cómo ves el perfil de José María Villalta en modo presidenciable? ¿Se decidirá finalmente cuánto espacio puede tener en el gran estanque nacional la pesca del progresismo o cierta izquierda? Creo que siempre la posibilidad de que este grupo tenga una cuota importante de poder es siempre, digamos, una situación que debe valorarse. Ernesto, yo no la dejaría de lado. Me parece que el liderazgo de José María Villalta demostró en el proceso electoral tras anterior que efectivamente podía tener un crecimiento importante y de hecho, ¿verdad? En enero del 2018 se proyectaba como una fuerza política lo suficientemente relevante, tan es así que llevó 9 diputaciones a la Asamblea Legislativa. Lo que pasa es que el ejercicio obviamente los desinfló un poco, pero sin embargo, digamos, comparativamente con otras fuerzas electorales que hoy gozan más o menos del mismo crédito, ¿verdad? El mismo crédito o confianza electoral que le permitió, por ejemplo, a los partidos confesionales llevar 14 escaños en esta ocasión, podría ser siempre, digamos, una variante a considerar. No dudo de manera alguna que don José María Villalta tenga el perfil suficiente como para poder convertirse en una figura presidenciable. Lo que pasa es que tampoco se ven otras figuras que puedan cumplir este mismo rol dentro del partido Frente Amplio, y por lo tanto, digamos, queda siempre la posibilidad de que él sea la persona que vaya a encabezar esta iniciativa. Ahora bien, depende de la campaña, ¿verdad? Podría ser que, de nuevo, la población le vaya a dar, digamos, un voto de confianza nuevamente, y pues puede ser que no tan amplio como para llevarle otra vez 9 diputaciones o como la que le dieron la ventaja a los partidos confesionales con 14 escaños, pero sí que podría ser, digamos, una candidatura que podría arrojar un poco más de diputaciones para sí. Me parece que el espacio que está dejando especialmente el Partido Acción Ciudadana es un espacio a recuperar ahí por parte del Frente Amplio, sin mover alguna de sus digamos, posturas, y se vuelve mucho más de centro y menos de izquierda, ¿verdad? Un partido de centro-izquierda, como lo ha sido en algún momento el PAC, en algún momento, no necesariamente lo es ahora, podría dejarle réditos suficientes para que piensen en algunos escaños más, no tantos como 9, pero sí en alguna cantidad importante, y de nuevo, no veo otra figura que no sea don José María Villalta. Ya lo intentaron con el exdiputado Edgardo Araya y no le fue ni siquiera similar a lo que pudieron haber llevado a las urnas en el 2014. Ahí está en disputa un poco el espacio del voto ético, ¿verdad? Un electorado que apuesta por un voto ético, para un electorado para el que la ética es muy importante a la hora de considerar. Y ahí entra también la situación del PAC, que pierde, tras 2 administraciones, un poco esa autoridad moral con el voto ético y tiene el desgaste de 8 años de gobierno. ¿Cómo ves el análisis en las tiendas del PAC en esta coyuntura? Sí, adicionalmente al desgaste, estoy completamente de acuerdo vos que lo tiene, ¿verdad? A mí me llama mucho la atención en la campaña esta que es anti-PAC, no porque sea anti-PAC, simplemente porque le dan una relevancia al PAC que efectivamente no la tiene desde el punto de vista político, ¿verdad? Más bien pareciera que están empecinados en crearle un perfil mayor al que realmente tiene. No sé por qué la insistencia de estos grupos en hacerle una campaña gratuita al partido de gobierno. Pero más allá que eso, Ernesto, tienes toda la razón. Vamos a ver, 4 años de desgaste son mucho tiempo, ¿verdad? Incluso si te pones a pensar, hay toda una generación que votó en el 2014 por el PAC, que tiene hoy 26 años, que lo que tiene es una mala experiencia del gobierno, y entonces tiene 8 años de estar escuchando cosas negativas, y los nuevos votantes igual. Eso es un desgaste importante, es un porcentaje de la población para nada despreciable. Número 1, entonces el desgaste en gobierno es importante. Número 2, el abandono de esas posiciones que se suponía que el PAC debía tener, ¿verdad? Por ejemplo, efectivamente la bandera de la ética.
Esa es una. La bandera de la defensa, digamos, de la institucionalidad y del modelo más estatista, esa es otra que el PAC ha perdido. Sin duda alguna eso, digamos, no se lo van a llevar ningún otro partido que no fuera el Frente Amplio, por ejemplo, ¿verdad? A esos que creen todavía en la institucionalidad fortalecida del papel del Estado y demás, que efectivamente el PAC lo perdió. Y acordémonos de que el PAC tiene al menos 2 o 3 procesos adicionales a los señalamientos del cementazo, a los señalamientos de la UPAD y ahora incluso con el caso Cochinilla. El PAC también tiene sobre sus hombros una reforma fiscal que efectivamente le procura un desgaste muchísimo mayor, y por otro lado una ley de empleo público que también, digamos, va a tener, digamos, por decirlo así, una paternidad de la cual asumir el costo político, que efectivamente con algunos sectores especialmente los sectores del sector público, ¿verdad? Las personas que forman parte del sector público no están contentas con el PAC, ¿verdad? Con esa promesa del PAC. Entonces hay varios elementos ahí que se suman que efectivamente hacen pensar que el PAC es una agrupación mucho más pequeña que lo que históricamente tiene o ha tenido, pero con una capacidad de crecimiento aún mucho menor de la que hemos demostrado en otras ocasiones. Gustavo, te la pongo bien difícil. En 30 segundos, está, por el otro lado está el voto evangélico. ¿Anticipás que sigue tan vigente como en la última elección? Te diría que no, básicamente porque la discusión es una discusión que, digamos, dañó el tejido social, ¿verdad? Nos encontramos peleando entre familias, entre vecinas y vecinos y demás. Entonces creo que esto trajo, digamos, una consecuencia importante. Lo segundo es que resultó derrotada, ¿verdad? Entonces, y apabullantemente, si hubiese sido una segunda opción que hubiera quedado con una, digamos, respetable distancia con respecto al partido de gobierno, todavía uno pensaría que queda algo ahí, ¿verdad? A lo cual echar mano. Y lo segundo, o tercero, Ernesto, es que esa misma agrupación que llegó al poder tiene 2 elementos en su contra. La primera es la fragmentación que sufrió. Hoy son un grupo separado, no es un grupo unido como el que estaba en 2018. Y lo otro es que si te pones a ver, el grupo electoral que le dio el beneficio a este partido político, especialmente en las costas, no le benefició el tener 14 diputados para ver una diferencia significativa entre hace 4 años su situación y su situación actual. Creo que de igual manera en la que se encontraba la población hace 4 años está ahora, cuidado y si no peor, y no ha habido una diferencia sustantiva en la que uno pueda decir que estos 14 diputados hayan hecho diferencia para estos grupos que los llevaron ahí al poder. Si no hubiese sido diferente la situación, no te diría que estaríamos en otra circunstancia. Muchas gracias, Gustavo. Se nos fue el tiempo así. Pero excelente. Gracias por tus luces, gracias por participar, por estar con nosotros. Buenas noches, Gustavo Araya, analista político. Nos vamos corriendo. Gracias por estar ahí. Y recuerde, trabajamos para usted. Somos la televisión pública de Costa Rica.